algunos me conocen, otros no. Yo soy licenciado en Economía, egresado de esta facultad y docente de la misma. Hago actividad docente, pretendo investigar algunas cosas y alguna actividad privada también. Por los tiempos, y creo que es lo que más vamos a querer, vamos a ir derecho a lo que buscamos, al tema. Yo lo que quiero en principio es hacer notar dónde pueden estar una o dos de las principales causas que afectan las decisiones de inversión de largo plazo. Gran parte de la presentación está basada en dos trabajos que se vienen haciendo con otros colegas en años anteriores, que de hecho es un programa en realidad, que tiene quizás 2 años más de trabajo para proponer, de hecho, también políticas para el desarrollo. Le voy a pedir a alguien que me diga, ¿se escucha? Que me responda para saber, porque este es el gran problema de la virtualidad. ¿Se está escuchando? Sí, se escucha bien. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a pasar cuando todo el mundo ve la inflación, antecedentes. ¿Alguien me responde? Sí, profe. Gracias, muchas gracias. Alexis sos vos, ¿no? Pues no te veo, justo estoy acá. Sí. Dale, te voy a pedir que me ayudes en eso. Veamos esto, quiero que lo veamos en esto porque hoy me lo preguntaron en la radio. Me dice, ¿cuál fue la inflación? Y les dije, miren, en el siglo pasado los precios se multiplicaron. Es tal el número que ya resulta hasta difícil de representar. Si nosotros vemos ahí, para empezar, vamos a ver una Argentina que tuvo un índice de inflación que se multiplicó, escuchen bien, 126 millones de millones. O sea, al 126 hay que ponerle 12 ceros. 126 millones de millones. Para decirlo de una manera, lo que el año 2000 costaba un peso, abajo véanlo, en 1900 costaba 0,0000000000000000000000016. O sea, claramente nuestro país convive con la inflación. Y esto va a ser central a la hora de la toma de decisiones. Va a ser un indicador a la hora de la toma de decisiones. Cuando nosotros pensamos en invertir, pensamos en poner dinero en un sector para producir un determinado bien, el inversor siempre dice, yo quiero poner determinada plata, pero quiero recuperar esa plata, ¿sí? Quienes hayan estudiado alguna vez proyectos de inversión, evaluación de proyectos, alguna de esas disciplinas, bueno, eso se llama el recupero de la inversión. Bueno, para nosotros es muy difícil decir el periodo de recupero de la inflación sugerido en un contexto de tanta inflación. Voy a cambiar y voy a mostrar otro ejemplo. Si hoy quisiéramos comprar un dólar en billete de un peso moneda nacional, a ver, ¿alguien se anima a decir, espero que en los presentes exista alguien, qué era la moneda nacional? ¿Alguien conoce lo que era la moneda nacional? Bueno, entiendo que no. Voy a suponer que no. Si alguien lo sabe, participe con gusto. La moneda nacional era el billete que nosotros teníamos. Si quieren, en uno de estos momentos me levanto y les busco uno y les muestro. Entre 1900 y 1967, 70. Es decir, durante muchísimos años, 70 años, hubo variaciones por quién emitía, etcétera, tuvimos un mismo signo monetario. Y a partir de la década del 70 empezamos a cambiar el nombre de la moneda que teníamos, en vez de hablar moneda nacional, le llamamos peso, peso nacional, peso ley, etcétera, etcétera, austral, y volvemos a hablar de peso, ¿sí?
primero, de hecho, hablamos de peso convertible también, y ahora hablamos de peso que no tiene respaldo en el Banco Central en otra moneda. Bueno, la moneda nacional era un billete que nosotros usábamos hasta la década del 60. Cuando en 1966, ¿sí? En 1966 necesitábamos 86 pesos, 86 billetes de un peso, o sea, hagan ese talonario de billetes para comprar un dólar. Hoy necesitamos 1.300 millones de esos billetes de un peso moneda nacional. Y para que lo identifiquemos, si nosotros pusiéramos esos billetes uno arriba del otro y armáramos fajos de billetes, estamos hablando de que necesitamos 94 edificios de 12 pisos llenos de billetes de un peso moneda nacional para comprar un billete de un dólar. ¿Sí? Es decir, la gente por ahí nos confundimos. ¿Y qué significado tiene la inflación? Bueno, piensen que en 1960 lo que se compraba con un dólar, en el año actual necesito 8,74 dólares. Vuelvo atrás y lo digo en moneda nacional. Lo que en 1960 necesitábamos 40 billetes de un peso moneda nacional, hoy necesitamos 1.300 millones de billetes de ese mismo billete para comprar lo que se compraba con un dólar en Estados Unidos en 1960. Entonces, hay un problema que es estructural. Esto que les estoy diciendo ya nos genera un problema mayúsculo a la hora de fijar la moneda en la que invierto en un país como la Argentina. Es muy común decir, ¿por qué hablamos en dólares? Y porque no podemos hablar en peso. Imagínense lo que significaría hablar en peso moneda nacional, que es una engaña, perdón que lo diga, un engaño a pichanga, dirían algunos. Decir que, bueno, le cambiamos a los billetes, en vez de tener, miren lo que podría pasar, en vez de tener billetes de un peso moneda nacional, vamos a tener billetes de moneda nacional, pero que el más chico de denominación sería ese número de 1.310 millones de millones. Fíjense, el billete no le entrarían los ceros al billete, ¿sí? Cuando el dólar sí. La única discusión que tenemos hoy, cuando cambiamos o nos ofrecen o tenemos que irnos a algún lado y comprar, nos vamos a ir a Estados Unidos y queremos comprar dólares, es que no queremos dólar cara chica o dólar cara grande, queremos. No sé si saben de lo que hablo, pero no me voy a entretener. Lo que quiero decir acá, tuvimos que cambiar tantas veces nuestros signos monetarios para sacar ceros, para ocultar los ceros. No se puede fijar en pesos nacionales el recupero de la inversión a 16 años porque no existe quien lo entienda. Imagínense cuando ya estamos hablando de poder adquisitivo. Ya tenemos un problema a la hora de pensar a largo plazo la inversión por el signo monetario que usemos. Y no es porque somos malos o manipulados, malos contra el país porque no queremos nuestra moneda. Lamentablemente, ya van a ver un ejemplo de lo que significa a veces quedarse con los pesos nuestros en el largo plazo. Pero ya lo están viendo. ¿Me siguen? Sí, Miguel. Gracias. Quiero mostrarles esto, espero que se alcance a ver, y acá sí te pido, Alexis, que que me digas si se ve bien esta presentación, esas dos líneas, una roja y una azul. Exactamente, se está viendo el análisis comparativo Argentina versus Perfecto. países. Desarrollados. Ya van a ver otros cuadros, pero quiero mostrarles esto. La línea naranja es el ingreso promedio. No lo voy a explicar tanto acá, pero si alguien quiere entenderlo, puede tener un artículo que se lo pueda hasta acercar, pero es el ingreso promedio, lo voy a decir así para simplificarlo, del promedio de los países, de los 20 países desarrollados en el mundo actual y en el mundo en 1900.
Presten atención que la Argentina, hasta 1940 aproximadamente, estaba en torno al naranja. De hecho, el ingreso promedio era de esos países era muy semejante al de la Argentina. Y a partir de ahí nos separamos, nos quedamos en una línea que indiscutiblemente se la ve menos suave porque hay gran cantidad de ciclos y de auges y caídas que vamos a hablar dentro de un ratito, pero al mismo tiempo se suaviza la naranja porque es un promedio de otros países, se suaviza, es una cuestión, no vayan a creer que todos son estables perfectamente y nosotros no lo somos, aunque parte de eso existe. Nosotros nos apartamos de una senda de crecimiento de largo plazo y nos apartamos justamente por la dificultad que tiene definir la inversión de los excedentes de la Argentina. Voy a cambiar. Les muestro esto porque quiero que dimensionemos lo que se pierde. Voy a volver atrás para mostrarles algo. Si nosotros hubiésemos seguido la senda de crecimiento promedio que veníamos trayendo hasta la década del 30, 35 aproximadamente, si vemos que si hubiésemos seguido, nuestro PBI per cápita sería el naranja en promedio. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias, disculpen. Pero, ¿qué significa? Piénsenlo así. En este 2002, y no quiero hablar de kirchnerismo, del macrismo, no quiero hablar del último periodo, y también voy a ser transparente. Estas series cuestan mucho trabajo construirlas y hacerlas homogéneas, y llevan muchos años lograr tenerlas. Pero aparte quiero mostrar el por qué estamos hoy, porque en realidad nos hemos separado de una senda. Ahora presten atención. La diferencia entre la línea naranja y la línea celeste es una pérdida potencial que podría haber tenido Argentina porque veníamos 35 años en esa senda, ¿sí? Claramente se ve, y de hecho se estima, que hay un ingreso promedio nuestro semejante al ingreso promedio de esos países. Entonces, ¿qué pasa? Les vuelvo a decir, todo esto se podría pensar como una pérdida de un PBI que potencialmente podíamos alcanzar si hubiésemos seguido de alguna manera esa senda. Si yo sumo todo eso que se perdió, voy a ser técnico para algunos que han hecho matemática, es una integral, es la diferencia de áreas de dos curvas, pero si yo sumo eso, miren lo que da. Miren, solamente en el año 2004, el PBI que se perdió, ¿sí?, es una vez y media al PBI del año 2004. Lo voy a decir otra vez. En el año 2004, ¿sí?, nosotros podríamos haber tenido una vez y media más de ingresos, ¿sí? Si eso no lo tuvimos. Si a eso lo sumo desde 1935, hemos perdido más de 35 PBI del año 2004, que de hecho, si lo seguimos trayéndolo hoy, de hecho, y al valor del PBI actual, en términos de capacidad de compra, tenemos más de 35 seguros PBI. Imagínense lo que estamos diciendo. Las escuelas, los hospitales, las rutas, ¿sí?, que tendríamos. Eso se pierde fundamentalmente a causa de que no invertimos. Este es el problema. Alguien deja de invertir. Y no es una persona, es el acumulado de la sociedad, de las empresas, de los argentinos. Les voy a seguir amargando el día. En 1910, Argentina estaba quinta en el ranking de los 16 primeros países, ¿sí?, en términos de capacidad de compra, en términos de capacidad de compra.
tenía el 70% de la capacidad de compra del país más alto, que en ese caso era Australia, y tenía 2 veces y media la capacidad de compra del país más bajo de ese grupo. ¿Por qué dejamos de pertenecer a ese grupo? Vamos a verlo. Vamos rápidamente al año 2000. En el año 2000 ya estábamos 25, estábamos debajo de ese grupo. Ya no, y no quiero poner el año 2001 incluso, ¿no? Porque fue el peor año. Y si los lleváramos a hoy hay que verlo. Ya no estamos ni en el grupo. Y teníamos el 30% del primero, que era Estados Unidos, de capacidad de compra. Ahora cambiemos de países. Porque yo podría decirles a ustedes, o ustedes me podrían decir a mí, ¿por qué tenés como un error de sesgo de selección? Vos tendrías que agruparte con otros países. Bueno, en esos artículos que nosotros venimos trabajando, nos ponemos con los países latinoamericanos, nos ponemos con los países que tienen modelos de industrialización semejante y nos comparamos con otros países y pasa lo mismo. Fíjense otros grupos. En 1950, sobre este grupo, piensen lo siguiente que quiero que vean. Argentina tenía 6,7 veces la capacidad de compra de Corea del Sur. Lo repito, el argentino promedio compraba 6 veces más que el coreano promedio. 6,27 veces el de Tailandia, 3 veces Brasil, etc. En el año 2004, la Argentina compra la mitad, pero no, o sea, cayó de 6 veces que le comprábamos a la mitad de lo que compra el coreano promedio. Compramos casi lo mismo de Tailandia, 1,5 veces solamente lo de Brasil. Ya no compramos lo que compra el ciudadano de Chile promedio, etc. Tenemos un problema en todas las comparaciones, Quiero mostrarles esto que es un casi en un electrocardiograma. Y piensen esto. Es como la Argentina, acá hay un 0, una línea 0. ¿Se me escucha bien todavía, por las dudas? Sí, Miguel. Gracias. Acá hay un 0 que muestra, hacia arriba son los años que estuvimos creciendo, hacia abajo los años que estuvimos cayendo. Hay un -5 y hay un +5. Y nos va a importar mucho comparar los grandes, porque esto es caídas profundas en capacidad de compra en términos reales. Si quieren decirlo de otra manera, es cuántas hamburguesas de una marca compramos y dejamos de comprar. No estábamos hablando que hablamos en pesos, pero se devalúa el dólar, etc. Y acá hay mucho para decir, y no voy a repetir otras charlas, pero sí voy a decir una sola cosa, que es lo siguiente. Si yo me comparase con Suecia, si volviésemos al cuadro anterior, nosotros estábamos mejor que Suecia. ¿Sí? Para muchos es, Miguel, ¿por qué me comparas con Suecia? Pero si estuvimos 35 años mejor que Suecia. Bueno, vamos a comparar esto con Suecia. Nosotros tuvimos 17 veces caídas por debajo del 4,5% en ese periodo y Suecia 2. Les repito, nuestras grandes caídas fueron 17 veces y solo Suecia 2. Suecia creció por encima del 5% 19 veces y nosotros 31. Y acá empieza otro problema, porque nosotros tuvimos 31 periodos de excedentes que lamentablemente por tener gran cantidad de caídas, esos excedentes no sabemos dónde ponerlos. En otra charla, no voy a repetirla, esto es gran parte de lo que explica por qué la gente invierte en ladrillos, y en esto solamente me voy a detener porque es parte de esta charla en lo siguiente. Cuando yo tengo una actividad como puede ser la agropecuaria que me genera excedente, yo puedo hacer
no puedo invertirla en más campos porque, no, porque es finita la cantidad de campos. Porque comprar campos no es aumentar la capacidad, ¿sí? Pero podría invertir en industria. Yo no puedo descuidar mi fuente principal de ingreso y podría irme al sector industrial perfectamente. El problema es que no existen mayor cantidad, no existe, solo hay uno, ya les voy a mostrar cosas, pero uno muy finito, periodos de que no tengamos por lo menos una gran caída por debajo del 5%, por lo menos una gran caída de un periodo de 16 años. Lo voy a repetir de otra manera. En 16 años es el periodo de recupero de la inversión en Europa en promedio con todo lo preciso que se puede ser. Voy a decirlo de otra manera. Es el periodo de recupero de una inversión con costo de oportunidad, con inflación incluida. Es decir, pongo $1.000.000 para armar una fábrica en Europa y en 16 años me recuperó. Me devolvió la plata de ese $1.000.000, me devolvió obviamente la inflación y también me devolvió lo que hubiese ganado en un banco y me queda la fábrica. ¿Sí? Bueno, acá tenemos grandes periodos de caída y esos grandes periodos de caída hacen que no sirva la inversión. O sea, perdí lo invertido incluso en muchos casos. No me sirve la fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que no la ponga en industria. ¿Y dónde la pongo? En un edificio que a los 4 años lo terminé de construir y por lo menos tengo la unidad inmobiliaria. Por eso la renta del sector agropecuario, gran parte va al sector inmobiliario para atesorar y no está ampliando la capacidad productiva, porque sabemos que un departamento o una casa no amplía la capacidad productiva, aunque es un stock de capital, es una inversión, pero en vivienda, pero no amplía la capacidad productiva. Entonces, si nos volviésemos al gráfico anterior, está afectando la tasa de crecimiento de la economía de largo plazo. Entonces, tenemos ¿por qué causas de estos? Muchas causas. Y después vamos a decir consecuencias. Pero hay dos grandes causas. Una tiene gran parte que ver, para mí, como economista en mi análisis, en el problema de los déficits crónicos para un país que no tiene posibilidades ni siquiera de financiarse con moneda buena propia. Porque si alguien me dice, pero si Estados Unidos tiene una emisión formidable, sí, pero tiene una buena moneda, entonces esa emisión tiene valor. Lo que incorpora de emisión tiene valor. Mientras que nosotros lo que incorporamos de emisión, vamos de vuelta, es simplemente un nuevo edificio que me hace falta para comprar $1 si tuviera que ser en moneda nacional. No me da capacidad de compra real. Les voy a decir parte de lo que tengo que decir, la coyuntura. En la Argentina se ha emitido más de 1,4 billones de pesos en lo que va del año. A ver, es formidable lo que estamos diciendo. Pero también ocurrió eso, señores y señoras, y en gente en general, en otro lugar del mundo. La diferencia es que en el otro lugar del mundo ese dinero lo aceptan y en nuestro país no lo aceptan, pero no porque somos malos, es por lo que venimos viendo. Y por otro lado, y acá me voy a quedar solamente en la última parte, pero nobleza obliga, quiero mostrarles a grandes rasgos que hay 8, por lo menos, hipótesis que explican todo lo anterior, donde hay mucho para hablar, hay muchísimos, cada uno de esos son libros, pero yo me voy a quedar hoy por hoy en el 8, en el octavo. El octavo dice lo siguiente: un modelo de industrialización. Un minuto, por favor. Ahí está. Lamentablemente, lo cotidiano se nos mezclan estas cosas. Un modelo de industrialización con el objetivo principal de sustituir importaciones en desmedro de la promoción de exportaciones industriales. Voy a remarcarlo acá. Quise decir que hay muchas explicaciones con esto.
lamentablemente no vamos a explicar todo. Y nos vamos a quedar en este. Es decir, gran cantidad Corea, Tailandia, Taiwán obviamente, Japón por supuesto, son países que han tenido modelos de industrialización como políticas de Estado, pero para promocionar exportaciones. Hoy tenemos un excedente y si no va al sector inmobiliario, probablemente vaya a una industria de producción de bienes, en este momento estoy hablando, ¿no? De bienes para el mercado local. Por ejemplo, una fábrica de cerveza artesanal. Por ejemplo, armado de computadoras. El problema es que como no se hacen inversiones sostenibles de largo plazo, por lo que vengo diciendo, yo solamente ensamblo. No tengo una fábrica que produce toda la cadena. Que sería discutible también para hablar mucho de eso, pero no podemos por los tiempos. Y entonces acá nos aparece lo siguiente. Empezamos a comprar insumos para hacer esos productos. Lamentablemente, eso sufre permanentemente por ese proceso inflacionario del cual venimos hablando y por esa desvalorización de nuestra moneda, sufre en los periodos de apreciación y depreciación de nuestro peso. Entonces, lamentablemente, ¿qué dijimos? Hay excedentes y si se intenta ampliar capacidad productiva, ni siquiera son en el sector exportador. Pregúntense alrededor de ustedes cuánta gente conocieron que quiso poner una industria para exportar. En nuestra ciudad, por ejemplo, y en esto no quiero preocuparlos, pero en las ciudades más chiquitas de países europeos piensan en el mundo. Nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? Y acá entran los fallos de coordinación. Porque está bien que una empresa piense por sí misma en producir a corto plazo para el mercado local porque piensa que por corto plazo le va a servir. Pero es razonable. Hoy tiene una ventaja una ventaja en costos, en términos reales, individualmente como empresa. Ahora, como sector industrial, no se están aprovechando las ventajas comparativas. Ahí hay un fallo importante de coordinación que es necesario lograrlo a través de una propuesta de política. Hice un modelo de industrialización, un programa político de industrialización para promocionar exportaciones y que eso esté atado a una estabilidad de la moneda en la que vamos a definir la venta. Piensen que hay gente que se ha ido para vender los vinos argentinos, se ha instalado en el resto del mundo y se tuvo que volver porque por la apreciación de la moneda o depreciación de la moneda, en un momento dado perdió competitividad. Es necesario una propuesta de industrialización con el objetivo de sustituir importaciones. Y entonces, para ir rápido a lo que yo quiero que intercambiemos entre todos, yo les quiero mostrar esto que es muy reciente, esto es abril de este año. Miren lo que significa simplemente comparar una inversión no industrial, ¿sí? En general, de atesoramiento, porque hay gente que no tiene, con $10.000 no hago nada, no genero ninguna posibilidad industrial. Si tengo $10.000, ¿qué hago? O 20.000 o 30.000. Y perdón que hablo en dólares, pero ya le expliqué por qué, ¿no? Porque si tuviera que hablar en pesos del año 2000, tendría un problema. Imagínense si tuviera que hablar en pesos del año 1960, ¿no? Miren esto. Si yo en el año 2000 hubiese tenido dólares, $1.000, y me los quiero guardar, yo lo que tengo en ganancia hoy es nada. Son $1.000. ¿Sí? Si eso lo hubiese mantenido en pesos, hoy tendría 12 pesos, $12. ¿Por qué la gente no quiere el peso? Porque es mala moneda, pero yo no quiero que me digan antipatria, no lo soy. Es más, me motiva a estudiar esto para proponer este programa de industrialización. Lo que les quiero decir es que si yo me hubiese quedado, en vez de $1.000, en el año 2000, con 1.000 pesos, hoy tendría $12. Y les digo más, en abril hubiese tenido $12. Y si es moneda, billete, blue, porque es peor todavía, gente.
Bueno, por supuesto que si le hubiese pegado, hubiese comprado acciones de Apple, me hubiese hecho millonario, por supuesto, pero eso es porque nadie lo sabe. Y acá fíjense qué interesante. ¿Cuál de todas aumentaron? Miren, en dólares estoy igual, pierdo en peso, pierdo en petróleo, gano en Apple, pierdo en acciones de General Electric, gano en el oro, pierdo en plazo fijo, gano en una cochera, pierdo en la camiseta de Boca, perdón, pierdo en acciones de otra empresa. No gané en acciones, y acá lo quiero remarcar. De hecho, en general, yo, si me pongo en acciones argentinas, en ninguna gané. Y entonces les digo, miren, ¿en dónde gano? En una cochera, donde de vuelta les digo, che, ya no puedo hacer inversión industrial. ¿Qué hago? Y bueno, algunos en dónde ponen la plata y en el sector inmobiliario. Voy a redondear, espero que salga en la, si ustedes me ven, me gustaría que me vean, pero bueno, no sé si se me ve. Alexis, ¿se me ve? Todavía no cargo, Miguel. Bueno, vamos a esperar a ver si se me ve. ¿Qué les quiero decir? Cualquier cosa, avísame cuando se ve, Alexis. ¿Activaste la cámara, Yo la Miguel? tengo activada. Realmente la tengo activada. Pero bueno, de alguna manera, lo importante en la que quiero quedar es en una charla que va a empezar en un intercambio. Nosotros tenemos problemas estructurales que dificultan la inversión en general, pero tenemos problemas en coordinarnos hacia la inversión en industrias que a mi entender debemos cambiar la cabeza y dejar de pensar en industria de sustitución de importaciones, que tan instalada está en este país y también en países de Latinoamérica. Tenemos que ir hacia los países hacia los modelos de los países que promocionan exportaciones. El mundo, aún con la pandemia, y escúchenme, y a pesar de la pandemia, no volvió a los niveles, ni va a volver, por supuesto que durante el mismo momento en el que las aguas se aclararon, el cielo mejoró en su contaminación, yo no tengo duda, pero lo que sí quiero que tengamos en claro entre todos es que el mundo sigue en su comercio internacional y va a seguir, porque estructuralmente se ha ido hacia esos paradigmas industriales. Entonces, en términos generales, y avísame, no se ve, Alexis, ¿no? Todavía no, Miguel, no sé. Yo tendría que salir y entrar, pero tengo miedo de no poder entrar. Pero bueno, voy a dejar, total, es importante que nos preguntemos, y esto es lo que quiero que intercambiemos, porque es lo que me motiva a participar en esta charla. Entonces, yo quiero que quede en situación en claro, ¿cuántas variables no ayudan en el proceso de análisis de la inversión de largo plazo? De hecho, por esto mismo, nos vamos hacia inversiones inmobiliarias que son simplemente de atesoramiento, que no amplían la capacidad productiva, y que hay muchos factores, ya les mostré, pero hay uno que para mí es fundamental, que es el que quiero que generemos un disparador para que discutamos, que es el problema de cómo tenemos fallos de coordinación, a veces motivado porque en la década del 30 y el 40 empezó un proceso de promoción de industrias de sustitución de importaciones, que si quieren les dejo un claro, durante la década del 30 fue autónomo, fue espontáneo, propio de un país, un mundo que se cerró. Pero el mundo, que había muchos países que eran agroexportadores, se fueron hacia la industrialización para para promocionar exportaciones, y nosotros nos fuimos a un modelo de industrialización para sustituir importaciones. Y a partir de la década del 40 ya se instauró este programa de desarrollo. Y se instauró con mecanismos de incentivo, y se instauró de tal manera que la gente, ya por decisiones espontáneas,
propias, quedó encorsetada en esto. ¿Por qué? ¿Y cómo voy a invertir en una industria de exportación si yo no sé si lo voy a poder vender dentro de 5 años al mismo mercado que hoy estaría vendiendo? Por supuesto, salvo sector agropecuario. Esto es la charla y ahora les propongo una discusión entre todos. El que por favor pregunte, con mucho gusto, les pido que se muestre, nos va a gratificar mostrar que se muestren. ¿Hay alguien ahí todavía? Sí, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te hago Hola, una Emiliano. consulta. Con respecto a las criptomonedas, las inversiones esas, ¿cómo las ves? Bueno, hay dos cosas. La primera, siguen siendo no productivas. Sí, Esas no son las inversiones que nosotros hablamos, la decisión de inversión de largo plazo. Sigue siendo el último cuadro, ¿sí? Ese cuadro en el cual vos vas a decir, hoy incorporarías inversión en criptomonedas. Sí te digo, Emiliano, que las criptomonedas hoy le falta mucho por delante. ¿Por qué? Son muy inestables, muy volátiles, y es para hacer una charla que me fascinaría que la hiciéramos, pero lamentablemente es otra charla. no, La, seguro que la sí. realidad es que hoy por hoy, como cobertura, no se está usando la criptomoneda, como cobertura, pero sí se está usando como especulación. ¿Me expliqué? Sí, sí, seguro. Hay mucho riesgo entre lo Sí, que son los Bitcoin, por ejemplo. claro, Este, cabe destacar, bueno, yo compré hace un tiempo, había comprado un Bitcoin, 0,5 Bitcoin. Y me acuerdo que cuando lo pagué, te estoy hablando año 2015 básicamente, lo compré en 350 mangos, o sea, claro, 350 pesos. claro, Me pongo a ver la cotización del día hoy y vale 773.000 pesos. claro, 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 La claro. devaluación no, pero cómo ha ido cambiando la moneda, como lo planteas recién, es Claro. abismal y a mí me diría, qué lindo, 773.000 pesos, pero bueno. Sí, 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 sí. Yo te entiendo y está bien. Che, hay dos cosas importantes, que es bueno que por eso estuvo el gráfico anterior, el último. Nosotros deberíamos tener la posibilidad de invertir excedentes en acciones, porque las acciones, de alguna manera, reflejan financiamiento del sector productivo, ¿sí? Pero también es válido pensar en la cobertura, o sea que todo esto yo en ese sentido soy muy amplio para que promover ese tipo. Pero más allá de eso, insisto, lamentablemente no estamos yendo hacia inversiones de largo plazo productivas, que amplíen la capacidad productiva. ¿Bien? Sí, perfecto, Miguel. Gracias por tu participación, Emiliano. ¿Alguien tiene una consulta? Voy a molestar de nuevo con No otro ejemplo. molesta, no molesta, al contrario. Bueno, hay María Laura que quiere hacer una pregunta, bueno, le espero y después la hago yo. Dale. Hola, buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo te va? Bien. La consulta que tengo para hacerle es si cuando usted menciona que deberían haber políticas, sería a nivel de que las promocione el Estado, eh, ¿es como para que hayan fábricas que sean de acá de Argentina o que pueda venir fábricas de otros lugares e inviertan en el país? Hay dos cosas ahí. Buena pregunta. No, yo principalmente digo para el excedente de los argentinos, que generen fábricas para producir. O sea, hoy existen, como vimos, 30 y pico periodos de expansión en el siglo pasado, ¿y esa plata dónde fue? ¿Qué pasó con ese dinero? No fue a una industria, a la expansión de la capacidad productiva de la Argentina, financiado por argentinos. Después tenemos lo que es la inversión extranjera directa, que es otro tema,
del cual también es para hablarlo y mucho, y es muy interesante, pero indistintamente te podría decir que podríamos pensar en ambas cosas. Yo siempre voy a decir que es importante, por ejemplo, que la industria que se instale en la Argentina con financiamiento externo es buena, por supuesto, porque le da trabajo. De hecho, nos quejamos de los argentinos que llevan la plata al exterior, pero que están haciendo lo mismo. De alguna manera lo hacen, facilitan empleo en otro lado. Pero, ¿sí? También soy que se promocione sector justamente para discúlpeme, las exportaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, que pasa mucho, propio de los países, porque hoy somos pobres, aunque nos cueste decirlo, pero hay que decirlo, porque fíjense que tenemos el 30% de la capacidad de compra de Corea, ¿no? Del coreano promedio. Tendríamos que tener en claro que por ahí vienen a industrias, por ejemplo, con matrices, con paradigmas productivos viejos, pero ¿para qué? Para el mercado local. Fíjense que vienen, por ejemplo, para instalarse, para producir para el mercado local, justamente para seguir sustituyendo importaciones. ¿Y qué nos venden? Autos viejos, entre comillas. ¿Sí? Sí. Bien. Espero haber respondido, María Laura. Y en ese caso, ¿no es un problema que las empresas generalmente prefieren a lo mejor mano de obra barata como es en China, por ejemplo? Pero ¿por qué tienen que venir por mano de obra si nosotros tenemos capital humano? ¿Por qué tienen que venir por mano de obra barata? ¿Por qué no ofrecerles, por ejemplo, un marco institucional estable? Eso ayuda. Hay gente que no quiere invertir, es re barato invertir en países africanos, gente. Pero es re barato, pero hay gente que no quiere ahí. Entonces el marco institucional es uno. Por supuesto que también nosotros tenemos una masa crítica, una capacidad muy interesante para ofrecerle al mundo capital humano. Permítame decir esa palabra. Así que, ¿por qué tiene que ser por mano de obra barata? Pero también les voy a decir algo, que si la tuvieron, que vengan a contratarnos a nosotros, que a la larga le van a pagar y hay 30% de pobres que van a tener un poco mayor ingreso. No es que vienen a extraernos, porque con ese criterio no irían a Estados Unidos algunas. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Gracias, profe. Mariela. Muchas gracias por participar. Gracias. ¿Alguien más? Insisto de nuevo, Miguel. No molesta, al contrario. Hace unos años, así vos lo nombrabas recién con el tema de los atesoramientos, vamos a cambiar un poco. Hace unos años, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna incentivó y hubo políticas de Estado que vinieron bien para aquellos que compraban vientres. En esos vientres que compraba, el proceso es muy largo y es como que uno escribe y el otro gobierno va borrando con la mano. Tal cual. Yo lo que veo es que no hay una política a largo plazo, es como que hay mucha presión fiscal sobre hay inversiones, como decís vos, empezó el frigorífico Logros, ayer estuve en una charla con ellos, donde ellos pueden exportar mano de obra, usan mano de obra local, exportan y usan el mercado interno. La pregunta es, ¿se puede bajar esa presión fiscal con una política medio a largo plazo para el sector agrícola, por ejemplo? Bien. Yo te voy a cambiar el eje de la pregunta. Sí. Yo te voy a cambiar la pregunta. El problema no sé si está ahí. Porque el problema está en otros factores que son peores todavía, como por ejemplo no poder definir una moneda en la cual lo voy a invertir. O sea, es más grave todavía
y no nos permitimos discutirlo. No, nos quedamos en la pregunta impositiva, que puede ser importante, pero si vos tenés presión impositiva, pero tenés mucha productividad, yo te voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero ya lo he dicho en los medios, así que un día me pregunta alguien, una periodista, me pregunta, ¿por qué hay inflación en la Argentina? Y estos datos que vos tirás, ¿por qué? Y le dije, te voy a hacer muy simple. Porque los que pueden cambiar esto, no les interesa. Mirá, el Estado se financia déficit a largo plazo con emisión. No le interesa. En vez de, ¿cuál es la otra? Ser más eficiente. Te sigo. Los grupos empresarios que son formadores de precios, no les interesa si lo trasladan. Te sigo. Vos escuchás discutir todos los años al sindicalismo por productividad, no, por ajuste inflacionario. O sea, y menos mal, ¿no? No estoy diciendo que está mal eso. Lo que estoy diciendo es, pero no le interesa hablar de productividad, no le interesa, porque si yo lo traslado a otro, no me interesa. Es una discusión que no me interesa. Pero ¿quiénes pueden? Los grupos que esos colectivos que te estoy mencionando. Entonces, lamentablemente, por eso te digo, no está en los impuestos, que son significativos en muchos casos, pero fundamentalmente porque acá tenemos mucha informalidad. Entonces, el que paga mucho más por la informalidad. Pero te vuelvo a decir, yo creo que hay otro problema que es más grave, que es, tenemos escenarios inflacionarios que nos afectan la moneda, que nos afectan la competitividad real. Esto de que si a todo el mundo aumentan los precios, pero le devuelvo la plata igual, no hay cambio. Yo lo he escuchado, cómo me han pegado en internet cuando lo dije, soy pocas veces, pero porque como diciendo, yo hice esta expresión. ¿Cómo puede ser que un economista, que es diputada, pero que un economista diga eso? Pero ¿qué te crees que sos la única escuela, única? No, le digo, no quiero meterme en esto. Yo no voy por ese lado. Lo que sí les quiero decir es que si miren, tenemos inflación, le pongo la misma plata en el bolsillo a la gente, se ajusta todo igual. Sí, pero a nivel mundial voy perdiendo competitividad. Entonces pierdo capacidad de venta hacia afuera, aun cuando le devuelva la misma plata. Pero eso no es posible, porque la inflación tiene costos. ¿Costos en qué? Más allá del costo de ir a cambiar lo que se llama costo del ticket. Ahora ya no existe más. Hace 30 años atrás era una maquinita con un papel. Ahora es un costo de persona. Pero ni siquiera eso. Lo que le acabo de decir. ¿Cómo planifico cuando no sé lo que va a valer a 16 años? El efecto de la inflación en la inversión estoy hablando. ¿Me explico? Sí, perfecto. Gracias, Perfecto. nuevamente gracias. No sé cómo van. A mí me gustaría hablar mucho, pero soy de los que proponen charlas acotadas en 1 hora. ¿Sí? Tuvimos unos 10 minutos de espera y podría extenderme hasta esos 10 minutos, pero me gustaría que fuera en un intercambio, ¿sí? Así que con gusto, por favor. De mi parte no tengo más ninguna. En Gracias. algún momento, si da para hacer alguna sobre criptomonedas que se está dando ahora y algunas inversiones con un poco más de riesgo, no tengo ningún drama. Gracias. María Laura, te veo. Profe, o sea que con lo que explicó anteriormente se remite a que el problema básico sería una mala implementación de políticas por parte del Estado porque la capacidad productiva la tenemos. La hemos ido perdiendo. Sí, la síntesis, si lo quisiera sintetizar, y acordate la presentación que había 8 cosas más, había 7 cosas más, acordate de eso, por favor. En esta que hablo no hay un modelo de desarrollo industrial que promocione exportaciones. Y cuando digo eso, lo digo con todas estas dimensiones. Cuidado con el tipo de cambio, cuidado con la inflación, pero es que realmente se los digo, creo que no lo hay, porque en algún momento nos parecía que servía, pero también creo que no nos hay, porque no es viable cuando un país, cuando los que pueden controlar la inflación no les interesa, porque les vuelvo a decir
que aun cuando le devuelvan al asalariado en paritarias el dinero, el país pierde competitividad. Entonces, reitero, no tenemos un programa de desarrollo industrial para hacia afuera, sino hacia adentro, que lamentablemente sufre permanentemente de estos vaivenes de la economía y fundamentalmente de estas dos variables que yo les he mencionado. Inflación, tipo cambio. Perfecto, gracias, profe. Al contrario, muchas gracias a vos. Hola, Ana, querida. ¿Cómo andás, Miguel? Una gran colega. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, te felicito por la charla, por los datos, aunque son muy tristes, te diría. Tristes, muy tristes. Sí, tristes por ponerle un título. Ahora, en este contexto en el que estamos, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Claro, claro. Mira, Porque es como que tenemos problemas por todos lados. Dejando de lado la pandemia, porque en realidad, en todo caso, la pandemia lo que pudo haber ocasionado es agravar algunas situaciones, pero en realidad no le podemos achacar a la pandemia no. todos los problemas que tenemos. O sea, los venimos arrastrando, y lo mostraste muy bien, lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Bien. Sí, sí, de hecho no quiero hablar de la actualidad justamente porque por lo que te dije, vos sabés bien, traer la serie hasta hoy es cara, es No, compleja, sí, pero al muy margen es complejo. porque no quiero entrar en cosas, pero déjame decirte un ejemplo. La semana que viene están todos invitados, el Departamento de Economía con la Dirección de Graduados invita a una charla de alguien que juntó en febrero del 2018 $1.000.000 entre 1.000 personas para hacer una fábrica. No Ajá. sabe cómo está, che, gente. Aunque el mecanismo de financiamiento fue genial y por eso va a hablar. Ahora, en este momento, imagínense cómo está. ¿Sí? Porque $1.000.000, y ustedes me dicen, bueno, decirlo en pesos, pero él juntó $1.000.000 porque había que comprar cosas afuera, Ujú. cosas de afuera. Y claro que no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo empezar, pero mira lo que te voy a decir. Nosotros en el 2018 empezamos un edificio, y perdón que lo diga así, y hoy por lo menos puedo seguir haciéndolo. Entonces, ¿dónde me quedo? ¿Dónde me termino quedando? Me termino quedando en el sector que no amplía la capacidad No, productiva. claro. Ahora sí, dicho eso, yo tengo una postura. La primera es definir un programa, pero decirlo y definirlo. Miren, lo dice el secretario de Desarrollo Industrial o ministro, no, del secretario, lo dijo hace unos pocos días, salió en página 12 para que no me tilden de otro lado, y dice lo siguiente: hay que salir del internismo, por lo menos mixto. Bueno, por lo menos empezar, porque la comunidad de economistas incluso todavía seguimos con esta idea de la promoción de la industria para la sustitución de importaciones y en el modelo global es difícil. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que decirle a todo el mundo, sí, es mi postura y por eso propongo esta charla y propongo la discusión, mi postura es, señores, tenemos que discutir esto, ponerlo en la mesa y empezar a ir hacia allá, porque todavía no está instalado. Todavía seguimos diciendo que hay que cerrar la economía, que hay que producir solamente para nosotros. Esto se llama modelo de industrialización para sustituir importación. Hay que cambiar eso. Pero ojo que también cuando yo produzco para afuera, produzco para adentro. Nadie está diciendo que no. Así que ese es para mí el primer paso. Sí, 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 coincido. Gracias, Ana. Sí. Pero nos entristece, yo te noto Ay, triste. sí, y es que sí. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, que hay que apuntar al mercado externo, y hay que apuntar en aquellos sectores en los que tenemos competitividad y en los que tenemos ventajas comparativas también. Claro. Es Pero, decir, exacto. Y ahí te tengo que decir algo que te involucra. Porque yo no dije al principio que estos artículos son parte, yo dije que eran parte de un programa, pero no mencioné el programa. Bueno, el señor es parte de la dirección de ese programa, es Ana Diaco. Así que lo vivimos cotidianamente, porque lo hemos discutido, sí, porque lo lo hemos discutido muchas intercambiamos, veces. y Sí. lamentablemente en 3 años vemos que nada va para este lado.
Eso es lo que quiero. O sea, es parte de un programa porque queremos empezar a proponerlo. Y bueno, y sos parte, sí, lo digo al resto, ¿no? Pero sí, porque si no terminamos muy tristes. Pero bueno, esperemos para mí lo que sí te doy una respuesta categórica es que el punto de partida es definir un programa y empezar a ir, porque hoy ni siquiera está definido. No es que lo decimos porque es políticamente correcto, pero no lo hacemos. Ni siquiera lo decimos, ni siquiera lo planificamos. No, sí, y acordar ciertas cuestiones a largo plazo. Claro, claro. Porque Che, si no, es cierto, esto, si decidimos algo ahora, pero dentro de 4 años se decide algo claro, totalmente contrario, tampoco se puede avanzar así. clarísimo. Gente, miren, ¿a dónde se va? Va a estar la Argentina, esto queda grabado, me la juego. La Argentina tiene dos atributos muy importantes que superan ampliamente las ventajas comparativas del sector agropecuario original. Y son la energía, que vamos a tener energía barata, y el capital humano. Ergo, tenemos mucha potencialidad para hacer, por ejemplo, lo que decía Emiliano. Ustedes saben que se instalan en la Argentina minerías de moneda porque la energía y el sur, porque el enfriado es muy importante. Bueno, ¿qué les quiero decir? Tenemos ventajas comparativas distintas hace 100 años atrás. Hoy estamos en la energía y estamos en la capacidad humana. Esos dos nos pueden llevar justamente hacia el mundo. Entonces les digo un ejemplo. Pongamos a producir, por ejemplo, maní, la industria del maní. Ustedes saben que la Argentina, que produce muy poco, pero es uno de los principales exportadores mundiales de maní, podría, ya solamente para exportarlo ya hay un proceso industrial. Requiere de maní que se hace y de energía. Y si quisiéramos ir hacia arriba, bueno, ahí tenemos, por ejemplo. Bueno, gente, si no hay más, les agradezco enormemente la participación. Les pido disculpas que no me hayan visto algunos la cara, pero no sé qué pasó con la cámara. Seguramente se me rompió a mí la máquina o algo pasó. Pero al principio empezó. Si no hay más preguntas, bueno, les dejo muchas gracias por participar y espero que no los haya dejado triste, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Es simplemente la realidad que nos toca, o sea que hay que aceptarla y en todo caso tratar de modificarla, eso sí, pero ¿qué Así vamos es. a hacer? Así es, Ana. Bueno, gente, les dejo cordiales saludos. Espero vayan retirándose saludando, así por lo menos los escucho un poquito. Gracias, Miguel. Nos vemos.